Miguel Ángel Gómez tenía 66 años, era abogado especializado en Derecho Civil y Comercial. Durante varios años tuvo un estudio jurídico en la costa, en Mar de Ajó. Tenía matrícula en Dolores, estaba matriculado en Dolores. La costa, el partido de la costa pertenece judicialmente a Dolores. Sí. Hace ya algunos cuantos años se mudó a La Plata, Citibel, donde se casó por tercera vez. La última esposa se llama Paola Irala, tiene 39 años. Tiene 3 hijos, tenía 3 hijos grandes de matrimonios anteriores. Y con Paola Irala tenía una nena de apenas 2 años. Sí. Fue hasta hace 2 o 3 meses el presidente de la Cámara Empresaria del Polígono Industrial de Berisso, que muy vinculado al negocio industrial. Había ingresado como asesor de una metalúrgica y a partir de allí tuvo una participación muy importante en esa cámara. Lo asesinaron. Así lo encontraban muerto a Miguel Ángel Gómez. Este es un lugar que se conoce como La Granja. Hay que saber llegar, lo van a notar, lo van a descubrir en este programa del expediente. Y empieza una investigación en realidad de cero. Lo que encuentran es un hombre muerto de forma brutal adentro de un auto, marca Sí. Goltren, en este camino interno. Y lo que prueban los forenses, todavía sin saber quién era la víctima, había elementos para presumirlo porque el auto estaba a nombre de la hija de la víctima, lo que prueban es la brutalidad aplicada. Hay torturas, está probado que le causan heridas de 6 centímetros, puñaladas cortes de 6 centímetros que tenían como objetivo hacerlo sufrir. Combinaron, Paulo, todas las técnicas criminales posibles. Combinaron heridas de arma blanca, Sí. golpes. Le fracturaron, de un golpe le fracturaron una fractura que termina causando la muerte en la cabeza. Sí. Le taparon los ojos con cinta, le ataron las manos con una corbata, le pusieron una bolsa en la cabeza a modo submarino seco, le quemaron las piernas y los brazos con agua hirviendo. Pocas veces se vio tanta brutalidad contra una persona. Muy llamativa la brutalidad aplicada. Saneamiento, porque Claramente. son todas cosas para provocar daño. Dolor. Y dolor, fundamentalmente dolor a la víctima. Es una cosa realmente llamativa y sorprendente. Lo único que se llevan, lo que falta del escenario es la billetera. Aparece el celular. Demasiado poco. Nada. Aparece el celular y se detecta un principio de incendio del auto. Se infiere, se presume que el plan era prender fuego el coche para borrar toda la evidencia. Por eso se llevaban la billetera, pero es raro que hayan dejado el celular. Entonces, ahí la fiscal, que es la doctora Virginia Bravo de La Plata, con la DDI de La Plata, identifican primero a la víctima. Y empiezan a reconstruir su camino para entender cómo llega a este lugar. ¿Quién era? ¿Por qué? A ver, ¿fue un robo? Es demasiado poco. ¿Le debía plata a alguien? Hay pocos crímenes que tienen como víctima al deudor. Son muy pocos, fíjese. ¿Por qué? Porque no lo matan para que pague. Cuando hay un tema de plata, el que tiene más chances de morir es el acreedor, es el prestamista. Alguien le debía plata a este hombre, pero ¿por qué torturarlo? Hay distintos elementos que son realmente llamativos. Si te parece, Mauro, Dale. vamos a ver y escuchar a la fiscal Virginia Bravo qué es lo que decía al momento del hallazgo. Y esta noche vamos a conocer cómo se está desarrollando una investigación muy compleja, muy difícil y que podría guardar o esconder una gran sorpresa. La vemos a la doctora. Dale. Tenemos un cadáver de una persona de sexo masculino con varias puñaladas y con lesiones a determinar en la cabeza. La identidad la vamos a tener en un tiempo más cuando se hagan los estudios y el examen correspondiente en la morgue. ¿Y edad aproximada, doctora, más allá que no se sabe? No podemos establecerla todavía. ¿El auto estaba quemado por las versiones que...? Hubo un intento de incendio del auto, pero que se vio frustrado. ¿Y esta persona estaba quemada también? No, el cadáver ¿Pudo está entero. determinar la identidad con alguna documentación en el auto? Sí, tenemos la identidad porque además tenemos el dominio del auto. El vehículo sería de una persona de sexo femenino que podría llegar a ser la hija, pero no quiero dar más precisiones sin tener la certeza. ¿Vive cerca de la zona por los documentación o algo? No. ¿Cuándo habría ocurrido esto, doctora, por su experiencia? Y tiene rigidez cadavérica, con lo cual podemos hablar de 8 horas, pero yo no soy científico en este punto. Bárbaro. ¿Y qué auto andaba?
Un Gol Tren. No descartamos a esta altura, no se descarta nada. Primero vamos a ver de quién se trata y a partir de eso vamos. La billetera estaba, digo, hablando del tema del robo, ¿la billetera de esta persona se encontraba ahí en el auto? No, hay otra documentación, hay sellos. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis. ¿Es una persona de cierto conocimiento público? No, es una persona de sexo masculino, por el momento es una persona de sexo masculino, de mediana edad, y bueno, vamos a determinar la identidad. Tenemos una persona con varias heridas de arma blanca, hay una herida importante en cabeza que tampoco sabemos si es producto de un disparo de fuego, pero recién acabamos de constatar el hecho. Hasta ahí la fiscal tenía pocos elementos, recién empezaba la investigación, con el correr de las horas lo identificaron claramente y se determinó que era Miguel Ángel Gómez. Entonces, por lógica, fueron a buscar testimonios que indicaran dónde había estado la noche previa. ¿Saben cuándo arranca esta historia? Esta historia arranca el día del debate presidencial. 15 de noviembre pasado, domingo. A las 22:38 está aprobado en el expediente que lleva la fiscal Virginia Bravo. El abogado Miguel Ángel Gómez cursa su última llamada telefónica. 22:38 habla con un pariente al que le dice: mañana nos juntamos a tomar un café y charlamos un poco más. Vio el debate presidencial y a las 22:38 se retiró o hizo la última llamada. Se supone que luego a las 22:38 se va de la casa. Y aparece muerto, de una forma brutal. De muy difícil acceso. Es muy difícil llegar a ese lugar. Pero ¿fue la escena primaria del crimen? ¿Ahí lo mataron o no? Uno solo no hizo eso. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó y cómo se fueron? O ¿cómo llegaron y cómo se fueron de ese lugar? En medio ¿Cuántos de nada. participaron, como decís ¿Cuántos? vos? Digo, pensar El dato. recorrido que hicieron. 8 kilómetros de distancia con la casa. Lo hicimos con Pablo, el recorrido tardás... Fuimos al lugar. Pero, digo, tardás no menos de media hora. Si querés nos metemos en el lugar, en la Sí. escena, empecemos a recorrerla, salgamos, hicimos este movimiento. El mismo Hicimos recorrido que pudo haber hecho él. que pudo haber hecho él, que pudo haber Cautivo, hecho el ¿no? asesino. Sí, por lo menos sabemos de dónde salió, que es la puerta de su casa en Citibel, porque lo declara Muy la cerca mujer. del centro de Citibel. La mujer lo declara, la mujer ¿Y qué? dice, Sí. me dijo, salgo un rato y ya vengo. Eso es lo que cuenta la mujer en el expediente. Entonces, fuimos a la casa, como dice Paula, en Citibel, y dijimos, Sí. de acá salió. Técnicamente se infiere que si salió 22:40, entre 22:38 y 23 horas de aquel día domingo, y lo encuentran muerto a las 8 de la mañana el día siguiente, lunes, Sí. lo que infiere el forense es que la data de muerte de un extremo que es a las 2 de la mañana ya estaba muerto, con lo cual hay un cálculo que es que a las 3 horas y media de salir de la casa ya lo habían asesinado. ¿Vamos Lo al vemos. lugar? Dale. Domingo 15 de noviembre, 10:30 de la noche, terminaba el debate presidencial y Miguel Ángel Gómez, el abogado de 66 años, como casi todo el país, vio ese debate por televisión en su casa, en donde estamos aquí en el centro de Citibel. Aproximadamente a las 22:38, es decir, a 8 o 7 minutos de finalizado el debate, tuvo una comunicación telefónica con un pariente. De hecho, habló sobre el debate presidencial. Le dijo a este pariente, mañana en todo caso nos juntamos, pero tengo que viajar. Y la señora, con la que tiene una nieta chiquita, vive en esta casa, le contó a la fiscal, le contó a los especialistas en homicidios de la policía de la provincia, que él le dijo que iba a salir. Salgo, vuelvo unos minutos. Sí, no dio muchas explicaciones de qué iba a hacer. Se supone que después de las 22:38, Miguel Gómez salió en su auto, que es el Gol Tren, y lo que no se sabe exactamente es dónde fue atacado e interceptado por el grupo criminal que lo terminó matando. Pero lo cierto es que el cuerpo lo encuentran al otro día. Desde este lugar de Citibel hasta el lugar del hallazgo hay menos de 8 kilómetros. Sí. Es relativamente cerca y conociendo los caminos internos es bastante fácil llegar a la zona, no así No al lugar al exacto. lugar exacto donde ya es más complejo, ¿no? Sí, lo que todavía no pueden determinar es a dónde fue, si fue engañado, si lo convocaron para una cita. Se habló de
una llegada suya a una casa de juego, cosa que fue descartada por los investigadores, pero lo concreto es que se estima, si uno toma la data de muerte, que a las 3 horas y media de salir de esta casa ya lo habían atacado, porque la data de muerte, tomando los extremos, da entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana del día 16 de noviembre, es decir, del día siguiente de su salida de esta casa. Lo que se ve o lo que no se ve, lo que se escucha o no se escucha también es evidencia y están trabajando en ese punto. Lo digo por esto. A ver. El auto salió de acá. Cuando sale de acá, ¿cuál es el camino? La granja donde aparece es una zona descampada, zona de quintas. Sí. Acá no. Acá hay cámaras de seguridad, en algunas esquinas hay cámaras. Quedó registrado el movimiento de cámaras. El teléfono tiene un recorrido, qué celdas de qué antenas captan el teléfono, que de hecho apareció en el auto. En eso están trabajando. Para saber por dónde fue el auto. Porque todavía no tienen el recorrido que hizo desde acá esa noche hasta aparecer asesinado en un camino rural en la granja, también en el Partido de la Plata. Hay un dato ahí que... Si te parece, completamos que intentamos hablar con la viuda. Ella no quiso. Optó por no hablar, pues respetamos. Sí, porque la idea era preguntarle a la mujer, reconstruir esta historia. Obviamente ella ya lo declaró en tribunales, que donde vale. Tocamos el timbre, ella se acercó, nos vio y cerró la puerta, no quiso hablar, entendemos la decisión que ha tomado, obviamente que servía a los fines de la nota entender cómo fue esa noche. Ahora, hay una logística aplicada, que decíamos recién, mínimo, les cuento un dato, que nos contaron los investigadores. El cuerpo de Miguel Ángel Gómez, pone la imagen de la escena del crimen, aparece en la parte trasera del auto. Acostado en el asiento de atrás. Exactamente, con lo cual vos tenés que interpretar que mínimo había un conductor y mínimo un tipo atrás, si no ponés a alguien de acompañante del conductor. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un dato de un informe forense glosado a la causa que indica que pudo haber llegado a ese lugar, que esa escena que estamos viendo es la escena secundaria de descarte de la víctima. Ya lo traían agonizando en el auto, no muerto, agonizando, y lo dejan ahí y se muere ahí, pero el ataque es en otro lugar. ¿Conocía al victimario o los victimarios? ¿Eso se podrá explicar con las vendas que utilizaron? ¿Por qué le taparon la cara? Para taparle la cara, taparle los ojos. ¿Dónde lo atacaron? Bueno, falta saber el lugar del ataque, porque no es ese. Él salió de la casa, en teoría por lo que dice su mujer. ¿Dónde lo abordaron? ¿Lo estaban esperando? ¿Hay comunicaciones entre víctima y victimario o victimarios? ¿Hubo una trampa? Pero si le dejan el celular, y no se lo llevan, pregunto. Raro, muy raro. ¿No te suena que justamente no hablaron o no se contactaron por teléfono? Si no, es muy burdo, digo, planificás todo, convocás una víctima y dejás el celular. Eso te puede indicar, Mauro, que pudo haber sido víctima de un asalto, pero semejante nivel de torturas. Pero otro dato más, que vos lo contaste. Le quemaron las manos y los pies con agua hirviendo. Con agua hirviendo. Pero más allá del nivel de maldad, de violencia, no lo hicieron en el auto, no lo hicieron en el medio de la calle, lo hicieron en un lugar cerrado. ¿Dónde lo tuvieron? ¿Dónde lo tuvieron para torturarlo? Eso no fue ni dentro del auto ni en la calle. A un tipo lo están quemando con agua caliente en la calle, es fácil de que se descubra. Tiene que haber un lugar de cautiverio. Y un dato más, si no fue el auto, tal vez fue en el auto, pero no hay manchas que revelen que el ataque fue ahí. Se podría haber reconstruido, se veía manchas de sangre, goteo en el coche, que las puñaladas fueron ahí y esto no surge. A ver, puñaladas de 6 centímetros, para causar dolor, como puntazos para causar dolor extremo, sufrimiento. Pero no para matarlo. Pero no para matar, exactamente. La muerte es por una fractura de un golpe letal. Y me llama la atención la técnica de submarino seco, esto de meter una bolsa en la cabeza como, a ver, pregunto, buscando que diga algo. Al peor estilo de la peor época de la Argentina, no lo sabemos. Fuimos a la escena del crimen, o la escena del hallazgo del cuerpo, que es donde está ahí en el centro. Usted ve la policía trabajando, los peritos. Estuvimos en ese lugar. Realmente sorprende los datos, las preguntas, los interrogantes que surgen en ese lugar. Si te parece, los vemos. Dale. Este es un lugar
de muy difícil acceso, de una zona que se conoce como La Granja. Sí. Si ubicamos en un mapa, esto te queda más o menos a mitad de camino, en diagonal, trazando una diagonal imaginaria, desde Citibel, donde vivía Gómez, hasta Melchor Romero, que es bastante antes de llegar a Melchor Romero, que en su momento se puso como punto de referencia donde había aparecido el auto, Melchor Romero, se llama La Granja. La Granja. Zona de muy, muy difícil acceso, más estas calles, que son calles nuevas, recién abiertas. Angostas, pasa un auto. Nos costó muchísimo ubicar el lugar y llegar a este lugar. Y mucha zona sin construcción. Sí, de quintas, de huertas. Con esto quiero decir, de noche, venir acá, si no conoces perfectamente el lugar, no llegas nunca. O sea, nunca, te perdés mucho antes, no sabés que existe esta calle. Esto hace inferir que quienes planificaron la muerte del abogado Miguel Ángel Gómez y la llevaron adelante o consumaron el plan criminal tienen que conocer la zona. Acá apareció el auto, Sí, el Gol en este Trend, lugar. Sí. blanco, propiedad de la hija del abogado Gómez. Que de arranque te acordás que Pero costó... ¿es la escena primaria o la escena secundaria? Bueno, ya está definido en la Sí. causa, ¿eh? Acá lo descartaron, no lo mataron en este lugar. Se supone que lo las trajeron... torturas, las agresiones, Sí, fue en los otro lado. puntazos, fue todo en otro lado. Sí, mirá, la última sospecha que tiene la fiscal Virginia Bravo es que lo traen en el auto de la hija. Eso hizo más difícil la identificación, porque el auto estaba a nombre de la A hija. nombre de una mujer, la hija. Sí. Él venía en el asiento de atrás, Ujú. es decir, que manejó una persona al auto, seguramente un acompañante y atrás un tercer delincuente, 3 por lo menos, y él, hay una sospecha, agonizando, lo traen a este lugar con una intención que no pudieron consumar, acordate, era prender Prende fuego fuego al el coche. auto. De hecho lo prenden fuego. Pasa No que, llegan. que el oxígeno, la falta de oxígeno, No les ahogó permite. la combustión. Y un dato más me parece. A ver, Si vinieron acá, ¿cómo Sí. te vas de este lugar? en ¿Cómo otro te auto, vas? Salvo que vivas acá a 20 metros, sí, no hay mucha gente en con este un auto de lugar. apoyo. O Sí o sí tenés que tener un auto de apoyo. O se la jugaron a venir con el auto, descartar a la víctima, pero es muy jugado porque si el auto se prendía fuego, ¿Cómo la volvés? explosión sí se iba a Iba escuchar. a llegar gente rápidamente. Sí, otro O coche. sea, altamente probable, aunque no esté identificado, que de acá se fueron con otro mirá, coche. pero deja huella, mirá, esta es la huella Sí. del auto en el que vinimos nosotros, ¿no? Sí. O sea, te deja huella el paso de un auto. No sé si vos podés determinar si son 2 coches, pero no había Sí, pero- llovido, me parece. No había llovido. Digo, te deja una huella. Pero acá, Sí. unos 150 metros Para hacia atrás. el fondo, donde ve que es como Como el final. una sería. bóveda de árboles, porque este camino queda como oculto para ingresar. Ahí empieza el otro camino, que es Sí. en realidad la calle Que es la 511, claro. La avenida 511, es una calle. Hasta allí alguien vino a buscarlos, a Para él irse. o los asesinos. Es Si probable. no, se quedaba a pie acá, en medio de la nada. Es muy difícil llegar a ese lugar, muy difícil. Nos Evidentemente costó a conocían nosotros, perfectamente, sí. Digo, hay que saber llegar, hay que saber moverse. Nos perdimos 2 veces en el camino, tuvimos que pedir a colegas que nos indiquen cómo llegar. Es una zona muy metida, muy encajonada, muy Y esa pocas calle en casas. particular. Esa puntualmente, que es la 143 y 511. La 511 tiene cierto tránsito, pero tiene atravesado una vía, todo complicado. Digo, los asesinos son de la zona, conocían la zona, son lugareños, eligieron el lugar Sí. de forma azarosa. Y en un rato, si te parece, Paulo, una nueva pista que surge en esta investigación para Que desarrollar. puede sorprender, ¿eh? Sí, y que Hay puede una nueva sorprender. pista, están trabajando los investigadores del caso. Dale, hacemos Pausa, una ya pausa. volvemos.